El concejal Fabián Polverini, que ya lo tenemos del otro lado de la línea telefónica, le decimos buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Miguel, buenas tardes a vos, a Lucio y a todos los oyentes, ¿cómo les va? Muy bien. Hola Fabián, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, verano extraño, porque veo que hay muchos veranos en enero, como que está todo medio apagado, y como en realidad el año pasado fue tan complicado y sigue siendo complicado, no se sabe directamente cuándo son las vacaciones, y ustedes, bueno, creo que van a tener alguna sesión extraordinaria en el mes de febrero, y bueno, y usted tiene algunos proyectos bueno, suyo y del bloque, entiendo. Sí. Hace un rato estuvimos hablando con el secretario de Obras Públicas del tema de los reductores, y usted presentó justamente un proyecto para colocar reductores de velocidad. Mirá, primero quiero aclarar algo lo escuché a Mauricio y concuerdo con lo que dice. Te aclaro, primero yo no estoy a favor de que se coloquen reductores de velocidad, me parece que si tuviéramos una buena educación vial, claro, no sería necesario. Pero viendo las circunstancias de la falta de educación y que la gente no tiene control, digamos, y tampoco desde el Estado no hay herramientas por ahora que garanticen ese control, va a ser necesario hacer algo porque vamos a tener accidentes y después va a ser mucho peor y nos vamos a lamentar todo. Entonces creo que sería necesario, por lo menos yo planteaba la posibilidad en los pasos a nivel, que es donde mayor problema tenemos, que cuando la gente sale del paso a nivel, en muchos casos se encuentra con serias dificultades para poder entrar en la ruta, cruzar una calle, ¿no? Entonces, supongo que sería una solución, y hablo de reductores, no lo me aburro, claro, porque nosotros trabajamos en una ordenanza de reductor de velocidad. Mauricio planteaba lomadas, me parece también razonable. Nosotros entiendo que Vialidad tiene una política al respecto, pero muchos que hemos viajado sabemos que en las rutas provinciales o nacionales hay loma de burro, así que no, haciendo una fundamentación no habría problema. Pero insisto, acá lo ideal sería el tema de la educación, trabajar en una campaña importante, sin ir más lejos, en Moreno, cuando vos vas por la ruta 7 y hay alguien que quiere bajar de una barrera, el tránsito se detiene y hay una cultura al respecto, que quizás esa cultura se apoye en alguna sanción que se hace contra aquellos que no cumplen. Bueno, creo que tenemos que trabajarlo en conjunto y ver qué solución damos antes de que ocurra una desgracia, ¿no? Esa era la idea de esa presentación que hice, que es simplemente un proyecto de comunicación, a los efectos también darle una herramienta al Ejecutivo como para plantear una solución, ¿no? Vos sabés que cuando y me pasa que vengo y en algún momento querés dejar pasar al que está bajando de la vía, tenés que mirar por el espejo. Sí, claro. Lo tenés muy pegado al otro coche y no va a parar, porque para el que viene atrás es ilógico que yo frene para dejar pasar al que viene de la vía. Y bueno, me ha pasado que cuando a mi no me hacen luces y ese tipo de cosas, y termino pasando y no dándole el paso porque por ahí te chocan. Ahora, el mismo que viene atrás mío y que por ahí me hace luces y me toca bocina porque quiero dejar pasar al de la vía, como bien vos dijiste, cuando empieza la zona de Moreno, a partir de Álvarez, digamos, deja que baje el auto de Moreno, la misma persona que no lo hace acá, y eso es un poco inexplicable, ¿no? Sí, curioso, ¿no? Curioso, realmente curioso. Porque incluso... Por eso digo, insisto, esto todo se educa, ¿no? Yo hace un tiempo en el Consejo aprobamos un convenio que se hizo con la Universidad de San Martín para el tema de la fiscalización de velocidad con cámaras y semáforos y demás, ¿no? Que creo que es una buena solución. A mí te digo la verdad, odio los lomos de burro porque claro, es anacrónico y incluso es peligroso en algunos casos, porque los que no conocen, la pintura que se hace sobre ellos se va, los indicadores de noche no se ven y es peligroso. Pero bueno, no sabes qué peligro es más grave, si el de cruzar la vía y que te pase por arriba un auto a 80 kilómetros por hora o poner una loma de burro. Entonces tenés que buscar el más menor, desgraciadamente, ¿no? A mí las que estaban, en principio fui crítico, las primeras que habían puesto en Bernardo Irigoyen sobre casi llegando a San Martín y también en la Avenida España, eran como molestas, pero la verdad que después terminé reconociendo en su momento
que era un freno y le daba el paso al peatón. Claro, claro. Eso servía. Ahora, lo que un poco hablamos con Mauricio y decía que iban a hacer, bueno, a poner mucha cartelería de tránsito y fotomulta, es lo que decían que iban a poner ahí, por lo menos en esas esquinas, creo. Bueno, justamente uno de los proyectos que hemos presentado las semanas anteriores tiene que ver con el tema de fotomulta en el distrito, que lo que apunte es más a la prevención, o sea, no que no se transformen en hechos recaudatorios, sino en que la gente empiece a respetar las normas de tránsito, para lo cual es importante la cartelería, los avisos de fiscalización de velocidad, y que durante un tiempo haya una educación a través de agentes de tránsito que entreguen documentación al respecto de la colocación de cámaras, o que lleguen las multas, digamos, que nosotros habíamos puesto en la ordenanza que cumplieran hasta determinada cantidad de exceso sobre el valor máximo de la velocidad, una advertencia que al trazar metas se efectiviza la multa, y bueno, así. Creo que es una buena solución, en Capital funcionó, por ejemplo, hoy si vas vos por General Paz y excedes los 80, es muy raro que alguien exceda los 80 km/h porque saben que hay un sistema de fiscalización de velocidad que sí o sí te llega una multa a tu casa y te la tenés que pagar tarde o temprano. Ese es otro proyecto aparte del... Claro, eso es aparte. Nosotros entendemos que es importante que haya letreros de fiscalización de velocidad, que la gente esté enterada que hay un sistema de fiscalización y que no se encuentren con que hay una cámara y no en un lugar se ve que indica que la están fiscalizando, ni siquiera cuál es el tope de velocidad. Entonces, el objeto de esto es buscar sobre todo la prevención y evitar que haya accidentes, ¿no? Totalmente. ¿Lucio? No, te quería preguntar, Fabián, ¿vos tenés idea en qué momento va a empezar a correr el acuerdo que firmaron con la Universidad de San Martín? Mirá, la verdad que no lo sé, yo entendía que iba a ser inmediato porque incluso ese convenio lo aprobamos medio urgente porque así nos habían pedido, pero hasta ahora no he visto nada, no sé en qué etapa está, pero bueno, esperemos que a principios de este año, a marzo más tarde, haya algún resultado, ¿no? Porque sería interesante, es una de las cosas que tenemos pendiente en Rodríguez, por ejemplo, el tema de semáforos. Fíjate la cantidad poca de semáforos que tenemos en la localidad, es una localidad que tiene más de 100.000 habitantes. Claro, porque este acuerdo, ¿no?, incluía también que iban a poner semáforos. Exactamente, es una de las cosas que a mí me parecían positivas, ¿no? La posibilidad de tener semáforos. Y fíjate cómo podríamos fácilmente en el área urbana, sobre todo en la calle Bernardo de Irigoyen, con colocación de 2 semáforos, regular un poco el flujo vehicular. Eso mejoraría bastante, incluso evitaría que quizás tengamos que poner reductores de velocidad. Es una lástima no poder tener la palabra nunca del director de tránsito, porque si tuviéramos la palabra del director de tránsito alguna vez, le podríamos preguntar sobre estos temas que te tengo que preguntar a vos, claro. Y que vos lo que hiciste fue votar la ordenanza, pero no está en tus manos poner en práctica ese acuerdo con la Universidad de San Martín. Claro. Bueno, son cosas que tenemos pendientes. En Rodríguez, ese tipo de problemáticas son muchas y que hay que trabajarlas en conjunto y que pueden trascender a gobiernos, ¿eh? El tema del ordenamiento vehicular, el tema de estacionamiento, el tema de los controles, que vos fíjate. Mira, el otro día justo salimos con mi hija y haciendo una apuesta que entre los dos dijimos, vamos a hacer, en este trayecto que vamos a hacer, que son 30 cuadras, vamos a ver, entre los dos contemos cuántas infracciones de tránsito se producen. Y contamos 15 infracciones en 30 cuadras, ¿no? Mirá, desde lo que andan sin casco, lo que te cruzan te pasan por la derecha, el que está mal estacionado, el que pasa el semáforo en rojo, bueno, montones de infracciones, porque digamos, es como que no existe el control y antes veíamos un poquito más de control al respecto. Y la gente se cuida un poco más. Acá cuando deja de tener presencia es como que se pone todo más laxo y nadie cumple las normas. O sea, es directo, es decir, el hecho de que haya menos control o prácticamente nada de control hace que la gente se relaje un poquito más, claro, y cometa más infracciones. Exacto. Es una pena, porque yo digo, hay cosas que no deberían controlarse. Uno cuando hace uso de una licencia de conducir o
digamos, cumple las normas de tránsito, o sea, estamos hablando del tránsito específicamente, ¿no? Pero quiero decir que uno debería autocontrolarse y respetar las normas sin necesitar que haya un policía en cada esquina para que te hagan cumplir. Pero bueno, evidentemente es un pueblo que necesitamos el control para que funcionen las cosas, si no nos encontramos lamentándonos con accidentes que se pueden evitar con una mejor cultura tanto en la educación como en el control, ¿no? Pero fíjate que la gente pide, a mí me asombra cuando piden, dice, no hay control y la gente no mantiene la distancia. Y yo pregunto, ¿yo para mantener la distancia tiene que venir un policía a decírmelo o yo tengo que saberlo ya a esta altura? Claro. No, por eso te digo, hay cosas que uno le reclama al Estado, pero también es obligación del ciudadano, ¿no? Hay cosas que se hacen. A ver, si vos sabés que tenés que andar en una moto con casco y sabés que hay una ordenanza que dice que tenés que ir a cargar combustible con el casco puesto y, bueno, nadie la cumple. Entonces, ¿qué tenemos con un policía en cada estación de servicio para que estén cargándole combustible con el casco puesto? Bueno, ese es el tema que a veces habla un poco de la cultura nuestra, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿qué otro proyecto tenés presentado, o al menos para presentar ahora? Bueno, otro que presentamos recientemente, que es una cosa acuciante, que ya es reiterativo, Rodríguez, de hace mucho tiempo, que es el tema del agua, con APSA específicamente. Fíjate que en estos días hubo mucho faltante de agua, muchos reclamos de los vecinos. Nuestros proyectos se basan en lo que nos llega de los vecinos, ¿no? Y bueno, esto ya lo habíamos hablado en el gobierno de Juntos por el Cambio en su momento, se había hecho una gestión para traer a Isa Rodríguez en vez de APSA. Eso no prosperó, hubo un compromiso de APSA de hacer una inversión, pero tampoco se hizo. Y yo creo que ya llegó el momento en que, yo sé que esto pertenece trasciende a la municipalidad, tiene que ver con los servicios que brinda una empresa de la provincia. Pero creo que a través del municipio deberíamos tratar de encauzar un proyecto integrador que tienda a dar una solución definitiva, porque esto se transforma el otro día leía o escuchaba que iban a licitar un pozo nuevo para dar más presión. Ustedes saben, para los oyentes que no saben, el sistema de agua corriente General Rodríguez a través de pozos que bombean agua a la red, con determinada presión, y esa agua es la que lleva a los hogares. El problema es que cuando dejan de funcionar algunos pozos, algunas bombas, la red no tiene la suficiente presión y obviamente el agua no llega a los tanques y bueno, tenemos los problemas que tenemos. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, dos cosas. Una, pasa muchas veces por el mal servicio eléctrico que tenemos, porque baja mucho la tensión, los pozos, las bombas dejan de funcionar y no se produce el funcionamiento regular de la red. Y otra cosa que pasa es que como la red de caños es tan obsoleta hace más de 60 años, cuando vos le tiras mucha presión revientan los caños y obviamente al reventar los caños tampoco tiene presión. Claro. Entonces, para dar una solución integral a esto hay que revisar todo el sistema de red de agua potable General Rodríguez, encarar una obra integral que nos va a llevar una determinada cantidad de años, pero algún día la vamos a tener que hacer, si no vamos a estar siempre poniendo parches que se solucionan un día sí, otro día no, y nunca damos una solución integral. Entonces, a algún momento hay que encarar una obra importante que tenga que ver con el saneamiento del sistema de distribución de agua en la localidad, y por eso el municipio creo que ahí sí es un actor importante para negociar en la provincia una obra que una obra que va a trascender cualquier gestión, ¿no? Es como cuando se hizo la obra hidráulica. Acá también tenemos que pensar seriamente en esto, porque más tarde, más temprano ya no va a soportar más y ya solucionarlo nos va a llevar mucho tiempo. Y va a ser peor, claro. Claro, y más teniendo en cuenta el tema sanitario, también que ahora, ¿no? Que bueno, está el agua mucho más. Entonces, bueno, hay que apurarse a tomar decisiones ahora, todavía estamos a tiempo, y tener un plan estratégico de acá a un tiempo, ¿no? Sí, esa es la idea. Lamentablemente, lamentablemente digo porque no está aparentemente contemplado, comentaba algo a la mañana Picardo que de la instalación de otras bombas
pero no tiene nada de cambio de cañerías, a lo cual le consultamos y fehacientemente, bueno, en un momento, yo recuerdo que cuando estuvo el presidente de APSA, pero el anterior, que todavía estaba bien en la provincia, yo particularmente le hice la nota y él lo que me contestó con el aumento de la presión, que si no se cambiaban las cañerías era inviable aumentar la presión, o sea que la presión no le iban a aumentar. ¿Por qué? Porque incluso hace unos años dice que me había contado que intentaron, que eso por ahí me lo contó fuera de la nota, que que subieron la presión y acá en Rodríguez, y yo me acuerdo que empezó a salir agua de todas las calles, vos tenías 2 o 3 cuadras, una pérdida de agua, reparaban la pérdida y salía otra, y creo que después lo que hicieron es regular la presión, así que hasta que no se cambie la cañería va a ser complicado. Por eso te digo, por eso hablamos de obras que se llaman obras de Estado, ¿no? Que tenemos que analizarlas, que seguramente van a trascender a una gestión porque son obras importantes. Claro. Pero en algún momento hay que encararla y creo que hay que darle la herramienta al municipio a través del área que corresponda para que entable conversaciones para definirla como una de las prioridades de obras a realizar. Pensá que Rodríguez todavía tenemos un porcentaje muy ínfimo de población con agua corriente. Más tarde, más temprano vamos a tener que llegar a la gran mayoría, que sería algo ambicioso, ¿no? Que todo el mundo tenga el acceso al agua corriente. Claro. Entonces, si nosotros ahora no encaramos esta posibilidad de hacer una renovación estructural de todo el tema de la red, cuando agregamos más sistemas, más red a la que ya tenemos, va a ser peor todavía. Así que esa es la propuesta que nosotros encaramos a través de este pedido de comunicación, donde le decimos al Ejecutivo que trate de iniciar gestiones ante las autoridades del agua en este caso. ¿Lucio? Fabián, lo mismo que hice con Mauricio, te voy a sacar un poco de la coyuntura y te quiero preguntar una cosa que la tengo rondando en la cabeza desde hace un tiempo. ¿Cómo es esto que te dio por escalar el Fitzroy? Mirá, te voy a hacer, vamos a contar una infidencia. Yo hace un año me operé de la última operación que tuve de cadera, que me hizo un reemplazo completo de cadera. Y hace 2 años que había hecho la primera operación, algunos habrán visto con muletas caminando por ahí. Y la verdad que cuando me enteré que no me quedaba otra que operarme de la cadera y hacer un reemplazo, lo cual implica una operación bastante importante, me agarró cierta depresión, porque a mí me encanta hacer deporte, es algo que yo siempre jugué al fútbol, hice tenis, o sea, anduve en bicicleta, me encanta hacer actividad deportiva. Una de las cosas que más me gusta es hacer trekking, me encanta subir a cerros, montañas, y siempre tuve un anhelo que era llegar al Fitzroy, ¿no? Que es una montaña emblemática en nuestro sur, ¿no? Y yo digo, bueno, ahora que me opero de las caderas no voy a poder hacer lo que yo quería, que era esto, ¿no? Entonces, cuando hablo con el médico, que me operó la última vez, le digo, mira, doctor, quiero hacer una pregunta, ¿podré llegar a hacer algo de trekking una vez que me opere? Mirá, todo depende de qué voluntad vos ponés en la recuperación. Si vos le ponés mucha voluntad, fortalecer los músculos y todo eso, vas a poder hacerlo. Ahora depende mucho de cómo... Bueno, y eso me quedó grabado, así que cuando terminé de operarme, justo me agarró después el proceso kinesiológico, me agarra la cuarentena, así que tuve que dejar de ir al kinesiólogo y algo de trabajo hice en casa, ¿no? Entonces cuando tuve la oportunidad, digo, no, me voy a ir a hacer la caminata al Fitzroy y la voy a tener que hacer. Y bueno, me llevé a mi señora, a mi hija, y 12 horas de caminata y logramos llegar a la base del Fitzroy, que se llama la Laguna de los Tres, ahí en Chaltén, un lugar maravilloso. Cansado, pero lo logré, ¿sabes? Para mí fue una alegría, y aparte demostrar que con el esfuerzo uno puede lograr cosas, y contarle a la gente que tiene problemas como el que tuve yo, de artrosis importante, y que tiene que hacer reemplazo de cadera, que con una buena recuperación y no bajoneándose se puede estar muy bien. Parte importante del estado de ánimo, ¿no? Sí, eso te digo que es sustancial. Yo no sé si vos lo viste, Lucio, al concejal después que se operó. No hacía mucho tiempo que se había operado, y yo me acuerdo que lo cruzo por la calle y iba, si no me equivoco, en la bicicleta. Sí, claro. Y yo dije, tan rápido. Y me dijo, no, el médico mismo me dijo que lo haga, me dijo. Es que Fabián es un tipo que está lleno de sorpresas, es una caja de sorpresas.
Yo no sé si saben acá en General Rodríguez, muchos lo deben saber, él se ha encargado de contarlo en algunos lugares, él fue uno de los autores del último atentado terrorista en General Rodríguez. ¿Perdón? ¿Cómo? No, a ver si me vienen a buscar. Tengo miedo a ver si me toca acá bocina el fan con Verde. Qué grande, qué época es esa. Lo vas a tener que contar, contalo, sí, porque si no, claro. yo no lo voy a contar. Yo con Lucio compartimos un placer y con su señora algo que nos gusta, que es la literatura. Y bueno, yo tengo un hobby que es escribir algunos cuentos, yo llamo cuentos mínimos. Y bueno, un cuento de esto habla de una historia que pasó en Rodríguez cuando uno estaba en la escuela secundaria y se inauguraban las fuentes que tenemos ahora en la plaza y hicimos alguna travesura y fueron atentados terroristas. Pero bueno, hay que leer el cuento, si no pierde la intriga, ¿no? Después le voy a pasar el lugar donde está escrito el cuento y lo lee, así que... Mire usted, atentado directamente. El atentado, sí. Qué bárbaro. Son cosas de... Pero es las cosas de chicos de antes. No, pero chicos, pero pará, vamos a decirlo en qué momento, por lo menos, vamos a decir en qué momento fue. Fue en plena dictadura militar. Sí, claro. Ah, mirá. Sí, 1977 por ahí, 78. Y era un fuerte acto de rebeldía, ¿eh? Claro, ¿qué te parece? Eso era, imagínate. Bueno, yo tengo otra anécdota que les voy a contar, que me valió unas amonestaciones en la escuela. Mi papá, bueno, vos sabés, mi viejo era político, ¿no? Mi papá fue concejal también, claro. Claro. Y bueno, en casa, obviamente, vivíamos la política desde chiquito, ¿no? Y bueno, imagínate que nosotros íbamos a la escuela y a mí toda la adolescencia prácticamente la pasé en dictadura. Y me acuerdo que a la mañana nosotros escuchábamos el Aurora y así formábamos la fila en el patio central, viste, tomábamos distancia, que te veía tipo bien militar, pelito cortito, tomando distancia con la mano adelante. Sí, me acuerdo. Y bueno, y escuchando la Aurora mientras se izaba la bandera, ¿no? Y la Aurora la pasaban en un tocadisco, un Rancer que tenían ahí, y le ponían un micrófono y un disco que era de esos discos, viste, chiquitos de 45, ¿se acuerdan? No sé, que son, que tienen lo vi en las películas. Los discos simples. Dale, ¿qué lo viste en la película? ¿Tenés en tu casa 6 o 7? Sí, tengo algunos. Y tenía una etiqueta naranja, ¿no? Bueno, resulta que nosotros hacíamos la educación física a la tarde en la escuela, en la canchita de la escuela. Y yo en casa tenía un disco 45 con la misma etiqueta naranja, pero de la marcha peronista. Entonces hicimos un operativo comando y mientras hacíamos gimnasia uno pidió ir al baño y hizo el cambió el disco de la Aurora por la marcha peronista. O sea, bueno, hubo otro atentado terrorista. Claro, eso sí, pero eso, bueno, el hecho fue que bueno, yo iba a la escuela de San José, ¿no? La hermana superiora, que era una genia, pero bueno, el hermano de ella era militar. Justo el otro día estábamos todos esperando que le pusieran la Aurora para que saliera la marcha peronista, ¿no? Y no va y viene a visitarlo el hermano militar y mandan el Aurora y sale, todos muchachos, se armó un despiole. Bueno, ¿quién es el responsable? Bueno, obviamente el único que tenía antecedentes de la política por parte de mi viejo era yo, así que terminé en dirección con 20 amonestaciones, que fueron las únicas que saqué en mi vida estudiantil. ¿Y tu viejo qué dijo? No, mi viejo se mataba de risa. Después me retó, me dejó 2 sábados sin salir, que para mí era, claro, porque yo estaba faltando el respeto a una canción patria, ¿viste? Imagínate. Claro. ¿Y él qué dijo? Bueno, sí, todos, digamos, me retaron, pero de alguna manera también se reían, ¿no? Porque era una cosa simpática que había hecho, sin maldad. Que se reían porque dijeron, hijo de tigre, dijeron, ¿no? Sí. Pero bueno, 20 amonestaciones era poca cosa, ¿viste? Así que después tuve que portar muy bien todo el resto. Claro, después tuviste todo el resto del año que no podías tirar una tiza porque volaba. No, claro, no. Bueno, después terminamos tan amigos con la hermana directora que yo después fui profesora en la escuela y bueno, muchas cosas lindas. Pero bueno, esas cuentas, esas anécdotas
son tan inocentes, pero bueno, que uno recuerda con tanto cariño. Totalmente. Bueno, sobre el otro costado, en este caso no es candidato porque es concejal, ¿qué otra pregunta tenemos, Lucio? ¿Cómo ves el tema, cómo ves el tema nacional, digamos? ¿Cómo ves este tema de todo lo que está pasando con la vacuna, con la pandemia, con las idas y venidas, que se cierra, que se abre, con la vacuna, que se aumentan las horas, que se cortan las horas, que la presencialidad? ¿Cómo lo ves? Yo tengo dos visiones. Una que me parece que lo que pasa con la pandemia nos dio una oportunidad a los argentinos que al principio a mí me parecía muy muy interesante, que era la posibilidad de, digamos, de trabajar en conjunto por algo, un interés que es más supremo que un partido político, y era la posibilidad de trabajar en conjunto por la salud, por el bienestar de nuestra población. Y después a poco se fue politizando tanto esto que salieron las antivacunas, los provacunas, salieron los intereses de hacer política con la salud por un lado y desprestigiando por el otro. La verdad que perdimos una oportunidad que yo cuando lo vi a Fernández en su momento junto con Kicillof y con Larreta, dije, bueno, la pucha, entonces esto es un buen mensaje, es una manera de decir, bueno, acá estamos todos juntos, esto, lo importante es el país, son los argentinos. Y siempre aparece ese indio que tenemos los argentinos de buscar cosas negativas, ¿no? Cosas que nos lleven a estar separados, a no buscar las cosas en común. Y bueno, estamos como estamos ahora. Vos fíjate que hasta estamos discutiendo ahora en qué manera se va a hacer la vacunación. Estamos discutiendo si la vacuna rusa tiene toda la argumentación o todo el respaldo científico que tiene que tener. Estamos discutiendo si los que tienen que inscribir para la vacunación son los partidos políticos, como lo hemos visto hoy en estos días en las plazas, viendo gente de la cámpora con una planillita anotando gente. Ojo, la gente puede militar, hacer lo que quiera, pero me parece que el Estado tiene que estar más allá de eso, y el Estado es todo, somos todos, y todos los partidos políticos. Entonces creo que en alguna forma tenemos que empezar a superar esas dicotomías que, insisto, no nos llevan a ningún lado. Yo tengo años, como bueno, ustedes sabrán, tengo 59 años, y pasé tanto de esta, tanto, que digo, no somos capaces los argentinos de ser un poco más humildes en muchas cosas, en resignar a veces nuestros pensamientos que son antagónicos para buscar los acuerdos que nos llevan adelante y no dejarnos en la postración que estamos hace 30, 40, 50 años, no sé cuánto ya, porque siempre de acuerdo que yo tengo uso de razón hablamos de crisis. Entonces eso me apena mucho, y esto que había sido una posibilidad de encontrar algo en común y que nos sacara de esa encrucijada de la grieta maldita, nos lleva otra vez a apartarnos y que unos sean los dueños de la salvación de la salud y otros sean los malos que lo único que quiere es que la gente se muera. Entonces es lamentable a veces. ¿Y qué crees que pasó, Fabián? Porque es verdad, yo me acuerdo que la imagen de los tres estaba bueno porque mostraba justamente que ante la pelea con la pandemia estaban unidos. Y de golpe empezó a ver que ¿crees que cambió Alberto o crees que fue presionado Alberto y tuvo que cambiar obligado? Sí, yo creo que hay una presión ahí. Yo voy a ser crítico con los míos y con los otros, ¿no? Yo creo que los extremos en este país no nos llevan a ninguna construcción de nada, ni el ultra-kirchnerismo ni el ultramacrismo. Nos encuentran en lugares donde no conducen a nada, entonces... y a veces utilizan esos extremos para hacer política y llevar agua para su costal y nada más que eso, y piensan que la vida de cada persona que va a laburar todos los días pasa por un interés político que me puede beneficiar a mí como sector nada más. Entonces están equivocados, están alejados de lo que la gente necesita. La gente necesita tranquilidad, necesita previsión, necesita seguridad, necesita un montón de cosas que a veces la clase política la veo totalmente alejada de eso, y lo lamento porque yo entiendo que la democracia es la base de cualquier solución,
y en la política donde uno puede trabajar para dar esas soluciones. Pero cuando vos ves que los intereses partidarios de cada sector se llevan puesto lo que necesita realmente el país, y lo ves prostrado, ves la gente pobre, y ves el tipo que labure que no llega a fin de mes, y ves que tenemos inflación, y ves que estamos otra vez con el dólar, otra vez volvemos con el tema de los precios de cuidado, otra vez con la carne para todo. Es como que nos reiteramos en los mismos problemas de siempre, y estamos en el mismo lugar, o peor. Entonces, en algún momento, yo digo, alguien va a tener que ser un poco más lúcido, decir, flaco, vamos, por acá no es el tema, busquemos algo que nos encuentre, y dejemos, ¿no?, de paviar con esto que no nos lleva a ningún lado. Pero bueno, quizás yo estoy equivocado, qué sé yo. Si está carne para todos y todo esto como precios cuidados, es porque hay gente que no puede pagarlo. Entonces, no, yo lo entiendo, pero digamos, esto vos sabés cómo es. Funciona 2 meses, después no funciona más. ¿Cuántas veces lo pero vivimos? a lo que me refiero, Fabián, es a que si existe eso, es porque hay un serio problema económico pero, claro, en la gente. A ver, yo te lo grafico. ¿Cuánto vale hoy tu sueldo en dólares respecto a hace 5 años atrás? Seguramente mucho menos. Claro, sí. ¿Entendés? Y sin embargo, los commodities, vos vas a comprar un litro de nafta hoy y siguen más o menos relativamente en el precio en valor dólar que hace 5 años atrás, pero tu poder adquisitivo es mucho menos. Eso lo trasladás a los precios, al aumento de los servicios, y bueno, y se te complica mucho. A mí lo que me hace ruido de todo esto es esta costumbre de que, bueno, ahora te dicen, bueno, carne para todo, ¿no? Entonces te dicen que determinados cortes van a valer tanta guita, y te lo dicen como si fuera un logro. Claro. Te lo anuncian como si fuera un triunfo del Estado sobre la coyuntura, sobre la situación del mercado, y como que es un beneficio que nos está dando el Estado a los ciudadanos. Pero es como dice Miguel, si tienen que hacer eso, es porque la cuestión está mal, porque está todo mal. Si vos tenés que poner un plan de 24.000 cuotas, de ahora 12, ahora 18, y resulta que a fin de año los panaderos estaban pidiendo entrar en el plan de ahora 12 para pagar un pan dulce en cuota, claro. Y cuando vos me ponés que todos estos planes y estas cosas son un logro, o que el IFE es un logro, no, el IFE no es un logro. El IFE es una, ¿cómo te puedo decir? Es un flota tirado a los tipos que se hundieron con el Titanic. Claro, ¿qué me está diciendo? Pero no me lo vendas como un logro del gobierno, porque es un absurdo. Lucio, a ver, si vos te elevás un poquito y lo ves en el tiempo, las políticas de nuestro país en el tiempo fracasan. Y son pendulares, siempre pasa lo mismo, o sea, te ponen los precios máximos, te ponen los precios cuidados, te ponen esto, y todo esto es como que, es como el túnel del tiempo, lo volvés a vivir y sabés que va a terminar mal y que no va a tener ninguna solución y que las cosas de fondo no se arreglan y vivimos en el parche constante. Yo digo, ¿cuándo va a ser que vos digas, escúchame, otro día hablaba con un muchacho de Colombia, en Colombia tienen un 3% anual de inflación? Un país que se la pasó en guerra durante toda... Y se ponen nerviosos. Cuando le sube un poco se ponen nerviosos. Pero vos fijate, nosotros no sé cuánto hace ya. No puedes... Es que perdimos la cultura del ahorro, digamos, decir, bueno, antes, juntabas un manguito porque querías, viste, hacer algo en la casa. Ya no podés hacer más nada, tenés que llegás justo para comprarte la comida, y si tenés algo para ahorrar, vas y lo invertís en alimento, porque... Pero bueno, la verdad que yo no... Es un tema recurrente. Yo algún día, puedo decir, ¿por qué no hagamos un contrato de 100 alemanes que son capos en economía y en política, y le decimos, flaco, tomá, durante 10 años, ocupate del país, de la economía, estoy arreglando el quilombo que tenemos. Y puede ser dos cosas, o que tengamos un triunfo, o que el alemán sea argentino y pase cualquier cosa, ¿no? Igual te digo, capaz que se los entregás y a los tipos les agarra el rayo argentinizador. Claro. Y capaz que a los 3 minutos los alemanes, a los 3 minutos los alemanes o japoneses o quien quiera elegir, capaz que se transforman
y terminan siendo peores que nosotros. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es interesante. Porque claro, y vos imaginate, los alemanes, los japoneses son tipos que respetan horarios, respetan términos, hacen todo en regla, son respetuosos de las ordenanzas. Tipos que son recontra regulares. Y si a esa regularidad vos le agregás un componente argentino, entonces el desastre va a ser regular. Claro. El desastre va a ser completamente ordenado. Claro. Y eso es mucho peor. Sí, totalmente. Claro, porque el orden no te da mucho margen de maniobra. Cuando vos tenés todo estructurado, no tenés margen de maniobra. Pasa por ahí el tema, pasa por ahí. Y uno de los problemas que tenemos... A ver, yo digo, nosotros renegamos o sea, siempre estamos hablando de las normas, de cumplir las normas, de las leyes, y cuando tenemos la oportunidad de no cumplir, lo hacemos. O sea, por eso tengo un tema cultural ya que trasciende a muchas generaciones. Entonces, lo que tiende el argentino siempre echar la culpa al otro, y bueno, pero siempre el embudo, el cuello de botella de siempre, es que todo termina en el mismo punto, que es un tema educativo. Sí, por supuesto. Si no tenemos buena educación, entonces no podemos ser buenos ciudadanos, y no podemos respetar nada, no podemos exigir nada, no sabemos cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, no respetamos la libertad ajena. Es un tema educativo. Y la educación es falla mal. Es clave. Yo los quiero mucho, los docentes. Yo sé que hay muchos que son ejemplos. Tengo amigos docentes que se matan laburando, pero ellos no son culpables del sistema. Hay un sistema que no funciona y que no estamos dispuestos a hablarlo. ¿Cuándo fue la última vez que se habló de la educación argentina acá? Cuando fue el Consejo, aquel famoso Congreso Federal en la época de Alfonsín. Sí. No se habló nunca más. Pero eso, a ver, y ahí se ve un debate grande. Y ahora me das pie para algo que quisiera decir, que es respecto al inicio de clases. Yo creo que no hay mucha alternativa a no iniciar las clases, no solamente porque se necesita, digamos, por lo que necesitan los chicos, sino también por un tema hasta psicológico, te diría. Pero acá tiene algo que ver también la parte programática de la educación. Durante un año se dieron clases presenciales y ni siquiera se avanzó en evaluar posibles planes de reinicio o reacomodamiento del sistema educativo a la presencialidad. Y acá recalco algo, debería la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires replantear urgentemente la reconfiguración de todos los contenidos en base a la emergencia que estamos teniendo. Nosotros hoy vamos seguramente a iniciar las clases y en poco tiempo, quizás, cuando venga la segunda ola o algo, vamos a tener un problema de asistencia presencial. Entonces ya deberíamos estar pensando de qué manera hacemos que las materias más importantes, como llamarle lengua, matemática, y que son aquellas que las más pesadas y las que requiere, por ejemplo, entender lo que se lee o hacer un cálculo básico, sean las que sean sí o sí obligatoriamente presenciales. Y si querés para virtualidad, dejar las otras. Pero sí o sí los chicos necesitan de esas materias donde tengan en contacto con el docente y que les ayude a prepararse para las otras materias que no son tan fundamentales como esta. Entonces, yo ahí cambiaría totalmente todo el sistema curricular. Ya deberían ponerse a trabajar en eso, sacar contenidos que no son tan necesarios y trabajar en la optimización de todo el sistema de enseñanza presencial para que los tiempos que estén en la escuela se utilicen al máximo. No podemos perder más ni un segundo en esto. Yo ya los convoco a que hagan eso. Entonces, eso son cosas puntuales que se pueden trabajar. Ahora vos, Fabián, vos fuiste y sos docente, porque por más que te hayas jubilado, el docente sigue siendo docente hasta el final. Seguro. Vos sabés de esto, sabés de lo que estás hablando. A vos no te da la sensación, porque ayer o antes de ayer lo hablábamos con Miguel, acá en el programa, ¿no te da la sensación de que en todo este tiempo de no presencialidad en las escuelas y de que la educación se dio a través de Zoom, de distintas formas, por WhatsApp, y que yo insisto, yo saco a los docentes de esta discusión, porque los docentes hacen lo que les manda la autoridad educativa, totalmente, en este caso el Ministerio de Provincia y el Ministerio de Nación. ¿A vos no te parece que en todo este año no hicieron nada de esto que vos estás diciendo?
de tener planes de contingencia para una contagiosidad alta, medio, baja, que la única solución que se les ocurrió fue cerrar las escuelas una semana después, 2 días antes de decretar la cuarentena y punto. Lo único que por ahí algunos han pensado en un protocolo de presencialidad, de qué manera, dividen el curso en 2 partes, que viene uno 2 días, otros 2 días, que el resto lo hacen virtual, que hacen la burbuja. Está bien, lo que sea, pero flaco, acá hay algo clave. El tiempo que vos vas a estar en presencialidad lo tenés que aprovechar a full, porque ya perdiste un año, y los chicos que perdieron un año no lo recuperan más. Entonces vos ya tendrías que haber cambiado la currícula y poner énfasis en las cosas que son realmente importantes para el aprendizaje. No podés perder más tiempo, no nos podemos dar el lujo de estudiar, la historia romana hoy, ¿me entendés lo que te digo? Para darte un ejemplo. Nosotros tenemos que entender el método de la lectura, de la comprensión de texto, de poder hacer una síntesis, de poder hacer un cálculo básico. Fíjate lo que estamos hablando, pero ya lo tendrían que haber hecho esto. Ya tendría que haber cambiado el sistema, ya tendría que haber cambiado la currícula, se tendría que haber... Pero tuvimos un año para esto y no lo hicieron. Entonces, la verdad, no me preocupa mucho esto, como bien decís vos, el futuro de cualquier país tiene que ver con esto, porque sobre todo vos, para que un país se pueda desarrollar, necesitas recursos humanos, y el recurso humano no se forma de un día para el otro, son tiempos, son años. Entonces hay que ponerse a trabajar ya. Y hay 2 cosas que yo aprendí en esto, permíteme. Si alguien comparte conmigo esto, por favor hágalo. Hay 2 cosas que no deberían mezclarse con la política. Una es la educación y otra la salud. Nosotros tenemos que hacer que el director de escuela general de una provincia o de una nación sea el que tenga los mejores galardones, el tipo más capacitado que hizo los mejores concursos. Después le pones el aspecto político que vos quieras, alguien le da el perfil, lo que sea. Pero los mejores tienen que estar en los cargos más altos. Lo mismo que la dirección, que la persona encargada de la parte sanitaria. Tiene que ser el más capacitado, el que tenga los mejores galardones, el que sea elegido por sus colegas, por su capacidad. Esto tiene que ser un aprendizaje para todos. No nos podemos dar el gusto que vengan tipos ignotos que son por ahí contadores y no saben de educación y los meten como ministro de educación. En eso deberíamos estar todos de acuerdo. Después que venga el partido político que esté, le dé el perfil que quiera, lo que sea. Pero en eso no nos podemos atrasar un minuto, porque nos pasan por arriba los otros países. Esto es una carrera. Claro, igual vos sabés que por ahí el hecho de presidir un lugar, nosotros tenemos un problema grave con el Hospital Vicente López, que cada vez está peor. Claro. Quien lo preside hoy, que es el doctor Varela, como profesional médico, tengo las mejores de las referencias. Como administrador me parece pésimo. Pero por eso te digo, para eso tiene que haber concurso, debe haber una carrera que tenga que ver con la administración pública. Hay cosas que deberemos mejorar en este sentido. Y después, obviamente que cuando uno está en política, genera políticas que tienen una determinada inclinación ideológica, es lógico, porque la gente elija una cosa o la otra. Pero yo creo que la educación y la salud deben ser políticas de Estado, que deben trascender a cualquier ideología política y nos deben dar una impronta como país, hacia dónde queremos llegar. El recurso humano es mucho más importante que las propias riquezas naturales que tengamos. Totalmente. Así que bueno, hay una cosa que estaba diciendo, perdón, hay una cosa que estaba diciendo Fabián y que es cierto, el tema del largo plazo, ¿no? Y del recurso humano. Y también lo engancho con esto que él estaba hablando de que se hace necesario cambiar, por lo menos por un tiempo, hasta que se aclare la situación, es cambiar un poco la currícula y poner las currículas en las cosas más perentorias, más necesarias, que suelen ser en las cosas en las que estamos más flojos. Cuando se hacen las pruebas a las que cierta parte de la cultura argentina les tiene como tirria, ¿no? Pero las pruebas son pruebas y las pruebas muestran un estado de situación. Son como un censo las pruebas. Claro, entonces cuando vos te muestran las pruebas que chicos que están en edad de adolescencia, que tienen de 13 a 17 años, no son capaces de interpretar un texto, entonces hablan de un estado de situación. ¿Te puede gustar o no la prueba? ¿A vos te puede molestar o no que los chicos de 13 a 17 años no sepan hacer algo más que las 4 operaciones básicas, de matemática? Y vos te podés enojar, pero bueno, pero la realidad es la realidad. Si vos te enojás contra la realidad, es tu problema. Ahora, el cambio de las currículas a mí me parece que es necesario, porque hay una cosa que me parece que hay parte
de los dirigentes de la educación nacional que no lo entienden. Y que es que de acá a 30 años, a 20 años o menos, va a haber trabajos que todavía no sabemos de qué se tratan. Y no estamos formando a los pibes para que tengan las herramientas teóricas para ser capaces de enfrentar esos trabajos. Le seguimos, como dijo Fabián, a los pibes les seguimos enseñando la historia de Roma, que la historia de Roma es muy linda, a mí me encanta la historia de Roma, pero, qué sé yo, que a mi nieta Alma le enseñen dentro de poco que los romanos eran señores, que fundaron una ciudad, los dos pibes que fundaron la ciudad fueron alimentados por una loba con leche de loba, la verdad es que a mí no me cambia, porque Alma, que ahora tiene 7, dentro de 15 años, va a tener que necesitar herramientas que no tienen nada que ver con la historia de Roma. Claro. Porque si no, no va a poder laburar y se va a cagar de hambre. Es así. Es así. Y me parece que si eso no lo empezamos a mirar, y esto, como dice Fabián, esto es una política de Estado, esto no puede ser más una cosa coyuntural, que cada 4 años viene un ministro que va a refundar la educación argentina. Esto tiene que ser una cosa, porque la educación no dura los 4 años que dura un gobierno. Un chico entra a la escuela a los 4 años, en la salita de jardín, y sale a los 18 o a los 25 cuando termina la universidad. Entonces no son 4 años. Pero debe ser elaborado. Son 20 años, 20 y pico de años. Debe ser elaborado. Entonces en esos 20 y pico de años pasaron varios gobiernos. La educación tiene que ser un proyecto a largo plazo. Y por eso la elaboración no tiene que ser de un solo sector político, sino de todos. Claro, seguramente. Es un proyecto a largo plazo. Miguel, es claro eso. Ahí tenemos que apuntar. Pero hay cosas que, por eso es importante que en algunos puntos nos tenemos que poner de acuerdo. Por más que haya grieta, en esto no podemos dudar. Tenemos que saber. El recurso humano es el que nos va a potencializar como país. Eso lo tenemos que tener en claro. Hoy los recursos naturales son chiquitos al lado de lo que produce, si no, por ejemplo, Israel o Irlanda, esos lugares no pudieran haber progresado como progresaron hoy, básicamente con su recurso humano. Entonces, eso lo tenemos que tener en claro. Ahora, por favor, muchachos, no perdamos más tiempo. O sea, el momento es ahora, no sigamos con esto de... Escuchame, yo pasé durante 6 años teniendo una materia que se llama Construcción de la Ciudadanía, donde durante 6 años se les volvía a explicar lo mismo a los chicos, y lo utilizaban solamente para hacer un lado del cerebro y bajar la línea política. Si los pibes aprenden a pensar y a entender lo que leen, ellos mismos van a tener su propia idea política. No hace falta que vos se la marques y se la vayas adoctrinando como en la época de Hitler. Se acabó eso. Hoy tenemos acceso a muchos datos que están en Internet, que los pibes tienen la posibilidad de acceder al toque de un dedo. Entonces, eso lo tenemos que aprender. Los japoneses nos llevan 500 millones de años de diferencia. Ellos cambiaron 2 veces o 3 veces la currícula escolar. Es más, ahora están pensando en que la educación se basa en una cantidad de lecturas al año de libros, manejar 5 o 6 idiomas y manejar la posibilidad de hacer cálculos matemáticos o de programación. Y el resto lo acompaña todo el entorno que ya tiene. Están pensando mucho más allá de lo que pensamos nosotros ahora. Entonces, seguro. Por eso hay muchos debates que nos debemos y que tenemos que sacarnos del cassette ideológico y que tenemos que pensar en nuestras generaciones que van a venir. Yo ya mi aporte lo hice, pero pienso en mi nieta y en mis hijos y creo que ahí por ahí tenemos que apuntar, ¿no? Bien, no nos queda más tiempo. Fabián, te agradecemos como siempre por la nota. No, por favor, y ha sido un gusto hablar con ustedes. Fabián, muchas gracias porque vos sos otro de los políticos de acá de General Rodríguez que no se cree su propia gravedad, que no se lo come el personaje. Habla de todo, habla con todos, no tiene ninguna historia, no tiene ningún problema de hablar con cualquiera de cualquier cosa y siempre con una sonrisa, con buen humor, sin un grito, sin una alzada de voz. Eso es buenísimo. Bueno, eso es mi amigo. Pero bueno, lo importante, Luis y Miguel, es siempre la propuesta. Nosotros podemos ser críticos de algo, pero tenemos que tener propuestas siempre, porque si no incurrimos en lo mismo que hacen todos, que es criticar por criticar a sí mismo. Entonces yo siempre que hago una crítica, tiro una propuesta al lado, así que creo que por ahí tenemos que apuntar todas. Te mando un abrazo y gracias por la nota. Abrazo, Fabián. Un abrazo. Chao, chao.